Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a la sala UPLA virtual. En este momento, felices de recibir en este nuevo conversatorio a Rubén Schumacher, ¿cierto? Quien estará en un diálogo con Marcelo Isla, el director de nuestra sala de teatro. Darle las gracias y darle la bienvenida a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Y recordarle que esta iniciativa es una producción del Departamento de Arte Escénica, que se compone por la carrera de teatro, la sala UPLA y la revista de arte Escena. Les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Las preguntas las pueden escribir al chat de Daniela, Comunicación Sala UPLA. Ella va a recoger todas las preguntas y luego se las va a transmitir a los invitados para que ellos puedan ponerla en favor del diálogo. Muchas gracias. Le doy el paso a Marcelo Isla, nuestro director de la Sala de Artes Escénicos, para que comencemos el diálogo. Hola, buenas tardes. Bueno, es para mí un placer recibir en esta charla a una persona que es de los mejores directores que tiene Argentina, ¿sí? Un hombre que ha pasado prácticamente por todos los tipos de artes escénicas, y en todos ha dejado trabajos de los cuales vamos a hablar, y tiene una formación muy amplia, es un hombre muy culto, con buen humor. Eso es sumamente importante porque es una persona inteligente y con buen humor. Así que vamos a entrar a conversar con Rubén Schumacher, un amigo que ha estado por la casa en el año 2013, y vamos a empezar la conversación. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muchas gracias. Gracias por la presentación, de verdad me pareció muy amable de tu parte y muy contento de estar en esta situación porque de alguna manera es como que me lleva a 7 años atrás cuando estuve por allí. Sí, que fue muy grato tenerlos por acá. Mira, en definitiva, esta conversación tiene como objetivo hablar sobre el proceso creador, ¿sí? Y dado tu extenso recorrido, porque eres un hombre que ha dirigido todo lo que le han puesto por delante, lo ha dirigido, para ser bien directo, y si no, todo lo que él ha elegido también lo ha dirigido, y esto es muy importante decirlo, porque una de las preguntas también tiene que ver con eso, ¿no? Que más adelante la voy a hacer. Pero como para empezar, así, para darte a conocer un poco, porque puede que aquí en Chile haya gente que no te conoce, no conoce tu trayectoria. Rubén es un hombre que no solamente ha dirigido teatro, sino que ha dirigido ópera, ha dirigido trabajos de danza, ha hecho performance. Bueno, es un hombre que ha actuado, es actor, ha actuado en cine, en televisión, en teatro. Creo que las ha hecho todas. Le faltó jugar de 10 en la selección nomás, pero... No hice circo, siempre es una no hizo especie de circo. falta, pero no pierdo las esperanzas. Bueno, después de todo esto que vos tenés como trayectoria, digamos, la pregunta de alguna manera es, ¿dónde se produce la chispa para el inicio de tus procesos creadores? Bueno, en principio creo que esto es absolutamente personal, ¿no? Digo, creo que no se puede hacer ninguna generalización, por lo tanto lo único que puedo es contar mi experiencia. Lo señalo porque creo que es el único rasgo, te diría, de una gran subjetividad, ¿no? Me gusta mucho poder hablar acerca de esa relación entre la subjetividad y todo lo demás. Claro. Sobre todo en épocas donde hay una especie de culto casi pagano a la subjetividad, ¿no? Entonces me parece que hay que dar cuenta de eso.
Digo, hay un punto en que por qué me atrae un determinado material y me dispara algún tipo de imagen, es una arbitrariedad espantosa y muchas veces decidí no tratar de saber por qué. Ya. Y quizás el trabajo sea tratar de saber por qué. Claro. Digo, entonces, pero hay algo por lo cual, por alguna razón, eso que yo puedo proponer o eso que me ofrecen, ¿no? Es el punto de partida para algo. En general, cuando hago una mirada hacia atrás de mis trabajos, siempre hubo, o la mayor parte de las veces, hubo algún desencadenante, quiero decir, algo lo motivó. Estaba pensando en unos trabajos que a mí más me gustaron, y pues estoy un poco nostálgico en este momento, y que tiene que ver con la puesta en escena de Candide. ¿Ya? De Bernstein que hice en el 2018, ¿no? Así hace un par de años, y que fue una obra así como una ópera, una opereta, porque es con textos, bueno. Y estaba recordando que que es una obra que además nada, para mí es como una de las mejores que hice, eh, salió de una conversación con el director del Teatro Argentino de La Plata, que quería ¿Ya? hacer un homenaje a Bernstein, porque en el 18 había un homenaje a Bernstein, y él quería hacer West Side Story. Y yo le dije, no tenemos la gente para hacer West Side Story, hagamos Candide, pero como una especie de truco-retruco. Y ahí me di cuenta, claro, ¿no? Pero no para pelear, digo, es decir, Sí, sí, Candide sí, es sí. posible con un elenco de ópera, West Claro, Story necesita actores, bailarines, cantantes, que es como esa claro. especie de formato neoyorquino o Ujú, del West End londinense, que en la Argentina ujú, no es frecuente que tenga, o sea, hay gente, pero no para hacerlo a un nivel lírico, como puede pasar claro. en Alemania. De esa discusión salió, bueno, el Candide, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta que hacía muchísimo tiempo que yo quería hacer algo con esa novela de Voltaire. O sea, Ya. el Cándido de Voltaire, que yo había leído Ujú, hacía infinidad de años, me había resultado un material terriblemente atractivo y siempre ya, lo tuve dando vuelta a mi escritorio y diciendo, yo quiero hacer algo con el Cándido. Entonces empecé a claro, recordar algo de eso. Entonces, claro. que, claro, no fue casual que yo llegara a, al Candide de Bernstein, porque en realidad en algún lugar yo ya yo quería hacer eso, pero Claro. si en ese momento me hubiera dado cuenta, no lo hubiera hecho, ¿no? O me pasó Sí. haciendo Galileo Galilei de Brecht, que yo la Ujú, dirigí, es una obra enorme, y la dirigí sí. porque en ese momento estaba de asesor en un teatro y al director se le había ocurrido que quería reponer una versión que tenía ya 15 años. Y yo le dije que a mí me parecía que no estaba bien hacer esa obra en una versión de 15 años atrás, que no porque la versión de 15 años atrás tenía problemas, pero el director había fallecido, entonces era un lío tratar de poner esa obra de nuevo, y además Claro. era basada muy sobre la perspectiva de un Galilei hecho sobre la finalización de la dictadura, y seguía insistiendo el Ya, director del teatro, y yo dije, ya. bueno, estaba por irme de mi cargo de asesor, Ujú. no importa nada lo que yo digo. Entonces voy a la reunión a renunciar y el director me dice, del teatro, me dice, bueno, estuve pensando en que vamos a hacer Galilei y que vos seas el director. Chan. Y de golpe Claro. hice Galileo y que también fue uno de mis espectáculos, tuvo 2 temporadas, un éxito increíble. Ujú, Sí, sí, entonces en mi caso digo, claro, pero a partir de ahí, ¿qué me pasó? Digamos, me di cuenta que yo era una de las pocas personas que había visto todas las versiones de Galilei que se habían hecho previamente. Yo tenía ya, 13 años y vi una, ya, que se hicieron 3 versiones de la obra completa. Y bueno, yo ya. dirigí una, la anterior la había dirigido Jaime Kogan y la anterior Onofre Lovero en el Teatro de los Independientes, que después fue el Teatro Pairó, teatro que yo después dirigí hace poco tiempo. Sí, Entonces, es sí. como que estaba en mi destino que yo tenía que hacer Galileo Galilei. Y en la obra Visita de Ricardo Monti, que yo hice en ese teatro, había una silla que se usaba
No, Sí, perdón, no era la silla. Era un traje que se usaba que había pertenecido a la versión de Galileo Galilei primera. Entonces era como, todo el tiempo me pasan ese tipo de cosas. Es como que yo después de ese chispazo lo que hago es ponerme a trabajar. Quiero decir, a claro, partir de ahí viene el trabajo sobre la materia. Ya claro. no confío en nada que sea una inspiración. Insisto, ese es un punto de partida que es mejor no explicarlo, porque si lo explicara por ahí dejaría de interesarme. Yo en ese sentido soy Claro, como los niños que claro. cuando desarman el juguete ya no les interesa, ¿no? Y con Candid, por lo que traté de percibir de lo que dijiste, es ese material que uno ve, le gusta, pero en ese momento uno está haciendo otra cosa y eso queda ahí, pero sin embargo sigue dando vueltas hasta que uno lo toma y lo hace. Sí, 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 exactamente, ¿no? Digo, Y que a eh, veces uno no sabe muy bien por qué lo deja, pero sin embargo lo deja y mm, después lo retoma y sin embargo, y ya está. Hay como que hay una maduración también, ¿no? sí, por ahí porque no es el momento, ¿no? Digo, yo Claro, por ahí creo que en la medida en que uno tenga posibilidades, hablo, ¿no? Digo, claro. las posibilidades son algo propio de las personas que, yo digo, las posibilidades es algo propio de la pequeña burguesía, ¿no? Los ricos tienen todo dado y ellos no tienen posibilidades, tienen todo. La Claro, gente pobre no tiene posibilidades de nada. Y nosotros claro, estamos en el medio, a veces tenemos posibilidades. Entonces, lo que tenemos posibilidades, claro, a veces nos da esa posibilidad de decir, bueno, ok, claro. ahora sí, ahora no. Yo qué sé, por ejemplo, me pasó con Chekhov, ¿no? Yo, digamos, he trabajado mucho, yo tengo mucho tiempo de trabajo como docente, Sí, dando sí, clases de actuación, de dirección, pero digamos, he trabajado como todo buen director digamos, todo profesor de actuación, esos textos de Chekhov, y cada tanto vuelvo a Chekhov, mm, y una de mis cuentas pendientes, algo que siempre quise hacer, fue hacer alguna obra de Chekhov, ¿no? Digo, es más, estudio ruso, empecé a estudiar ruso, digo, de hecho, hoy tuve clase de ruso porque seguí ya, estudiando, pero en realidad, ¿por qué me puse a estudiar ruso? Porque hace el mismo año que hice Candida, en el 18, a comienzo del 18, en realidad estaba ujú, programada para el 17, pero hubo un problema en el teatro y hubo que aplazarla, dirigí una versión en ruso de Las Tres Hermanas, en una adaptación de un compositor húngaro llamado Peter Eötvös, y de pronto me encontré con todo el mundo chejoviano, chejoviano, mm, además porque los textos de la ópera, si bien están todos desarmados, son los textos ajá, originales de Chejov, ya, inmerso en el mundo de Las Tres Hermanas. claro, Y dije, bueno, no llegó por el lado del teatro, no llegó por el lado de la voz hablada, se me llegó en ruso y cantado. Y bueno, por ahí ese es el Chejov que a mí me toca. Por ya, ahí, digamos, tampoco tengo la sensación de que el mundo está esperando mi versión. Es lo que me pasó con el Hamlet. Digo, Hamlet, que claro, fue el espectáculo que hice el año pasado y que estaba en funciones cuando llegó la cuarentena, que fue el gran éxito del año pasado. Y de hecho, ujú, vieron Hamlet, lo vieron 80.000 personas en las funciones regulares del teatro, una sala muy grande, durante ujú. 6 meses. Es la casa Y luego, cubierta, ¿verdad? no, 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 la Martín Coronado. Ah, Martín la Martín Coronado es la más Coronado, grande, tiene ya, 900 y algo ya, localidades y, y además se pasó por streaming cuando empezó la cuarentena y lo vieron aproximadamente 300.000 personas más. O sea, uf, una especie de genial, escándalo, una especie de claro, escándalo, ¿no? claro, Y tampoco estaba en mí, porque yo pensaba, no, ¿qué voy a hacer? ¿Un Hamlet más? Hay millones de Hamlet. Yo no tengo ninguna idea para el Hamlet. claro, Pero fue encontrarme con el actor que hace Hamlet, con Joaquín Furriel, por ujú, una cuestión absolutamente circunstancial, su estado de salud, cómo estaba. Empezamos a charlar y en un momento, para darle un consejo de persona grande que le daba un consejo a un actor joven, ujú, que le dice, Joaquín, vos estás en edad para hacer Hamlet, dejate de hinchar y después de semejante problema que tuviste de salud, hacé Hamlet, no dejes, no esperes a los 50 años, hacelo ahora, claro, porque claro, después vas a hacer
vas a parecer uno de esos viejos que se disfrazan de niños para tratar de levantarse chicas. Yo digo chicos, da lo mismo. Digo, no, Hamlet ahora con 40, pues, además él está Claro, mucho menos. claro, Pero en el momento en que se lo decía, yo no estaba pensando en mí, yo estaba pensando en él. claro. Era como, bueno, hacé Hamlet, chao, yo me voy. Entonces me dijo, bueno, yo lo hago, pero lo haces vos. Con él ya habíamos hecho El Rey Lear, ¿no? Con Claro. un gran actor argentino. Entonces, nada, ahí me vi envuelto en el efecto Hamlet. Y a partir de tener que hacer ese... Primero que no había sala, no había nada, salvo él y yo. Y ahí Claro. lo llamamos a Lautaro Vilo, con quien fuimos hasta Ujú, allí, hicimos Escandinavia, el autor de Escandinavia, que además con quien ujú, ya vamos por el tercer Shakespeare claro. traducido y versionado. Nos pusimos a trabajar, empezamos a mover, pedimos la sala, se armó el Teatro San Martín, que es el teatro municipal de allí, decidió tomar la producción y fue Ujú, el éxito de la temporada. Digo, sí, y creo que esa versión, ahora, en el momento que me puse a trabajar, ahí a partir de ahí empezó a desarrollarse todo, claro. porque ahí es donde yo digo que la subjetividad ya deja de contar. Digamos, la Claro, subjetividad es algo que uno la tiene, entonces no tiene que ocuparse de ella. claro, Es como decir, claro. me tengo que ocupar de mi nariz. No, la nariz la tienes. Entonces, si la tienes, ya está, no tienes que ocuparte de ella. Salvo sacarte Claro. los mocos y esas cosas. Pero, digamos, pero nada más, ¿no? No es más, la nariz está ahí. Entonces no se va a Claro, mover, no se va a ir, no hay que cuidarla, no hay que regarla, no es una planta. La claro, subjetividad está allí. Es lo que lo constituye a uno. Entonces uno tiene que claro, ocuparse de lo que no lo constituye a uno, de lo que claro, uno no exacto. es. Que esa es mi Ujú, gran recomendación para generar para la gente de teatro, que se ya, ocupen de lo que no son, no de lo que son. claro. Porque lo que Dame, son, sí, dame 10 segundos porque así le doy el pase a Felipe para que empiece a poner las dale, primeras imágenes. buenísimo, buenísimo. Adelante, Felipe, con el primer video, por favor. Entonces, me gustó eso que dijiste porque conceptualmente es muy potente esto de ocuparse de lo que uno no es, porque es parte de la formación. Claro, claro, digo, en realidad toda educación es tratar de averiguar todo aquello que uno no es, no lo que uno Ujú, tiene, lo que uno sabe. En general a mí digamos, me pone bastante nerviosos esos maestros que hay que abundan, ¿no? Que son, como decía, trabajar con lo que tenés, con lo que sale de adentro. Yo dije, pobre, ¿no? Digamos, si uno está construido, matrizado por lo peor de la sociedad en realidad. En realidad el esfuerzo que uno hace por tratar de ganar, de incorporar cosas que no sean uno, ¿no? Sino claro, que sean completamente distintas a uno. Uno eso, no, yo creo que si uno es una persona, yo hablo del común de las personas, yo vengo de una familia que me ayudó muchísimo, etcétera. Soy una persona mayor, entonces también siento que pasé muchas cosas en mi vida. claro, Pero también es cierto que si me hubiera quedado con lo que la vida me daba y creer que eso era mi interioridad, hubiera sido una pobreza escandalosa. A mí me ya, gusta mucho, veo las imágenes de los espectáculos y digo, wow, qué suerte haber conocido a esa actriz y que a alguien se le hubiera ocurrido que yo debía ser troyanas. mm, Porque a alguien se le ocurrió, sí, ¿no? Y qué sí, bárbaro que era meterme con los problemas que traía hacer ese Eurípides versionado por Sartre, con esta mm. actriz en particular que Con estamos esa viendo aquí, actriz, qué Elena, que es maravilla, maravillosa actriz. qué maravilla. Entonces, claro, y para mí claro, pero lo resolví gracias a los problemas, ¿no? A resolver Claro, problemas, porque ahí viene la materia, ¿no? La materia, lo que produce. Ese es un buen ejemplo. Muerto un viajante, esa claro. versión de Muerto un viajante con 4 sillas y una cama, y Mm, uno dice, ¿cómo? Y sí, aparentemente, porque había un escenario bajo, entonces como el escenario bajo, con el gran escenógrafo con el que trabajo hace más de 30 años con Jorge Ferrari y con Gonzalo claro, Córdoba, que es el iluminador, que ellos también estaban en la producción de Escandinavia,
de alguna manera, digamos, el trabajo era decir, bueno, resolvamos con esto. Entonces, generalmente Muerte de un viajante es una obra que se hace en un escenario que tenga 2 pisos. ¿Por qué? Claro, Porque hay que poner la habitación de los chicos y toda la historieta. Pero ahí se decidió que era una sala que no tenía lugar para 2 pisos, chata. Entonces, claro, bueno, hubo que salir a trabajar esa relación entre el espacio, la obra, y ahí apareció todo. Entonces, a un nivel de síntesis enorme y un espectáculo con una belleza y una claridad, ¿no? Los empresarios estaban como preocupados pensando nadie va a entender nada porque no está la escenografía realista, y a mí me pasaba a medida que empezábamos con algún tipo de escenografía, la cocina, de una heladera, los primeros claro. bocetos hechos por Jorge contenían elementos de la indicación de la didascalia original. Sin embargo, a Claro. medida que yo iba empezando a ensayar, y por eso los productores me quieren, yo quito cosas, claro. Claro, Entonces, claro, ¿por qué? En general tiendo a sacar, no a poner. No digo, uy, claro, me quedé. No, esto está de más. Me doy cuenta en el trabajo muchas veces que aquello que pareció que era importante luego en el trabajo era un capricho. Entonces lo saco. Empiezo a sacar, a quitar, etc. Así que bueno, nada, eso pero es parte. por lo que veo La muerte de un viajante mantuviste los dos espacios, el espacio como donde hablan adelante los personajes y el espacio de atrás donde transcurre la acción. Sí, pero no sé, en realidad es más o menos el mismo espacio, ¿eh? Porque no es un Ya, escenario excesivamente grande. ya, No, las sillas se iban como marcando los ambientes, ok, ¿no? Digo, era ok, como que no es un escenario muy excesivamente profundo, ¿no? En un sentido. claro, Entonces es muy difícil marcar muchos planos. Lo que había era atrás unas proyecciones, unos backlights sí, que sí, entraban y que salían y que mostraban en vez de que hubiera un cambio escenográfico grande, había un cambio de clima, digamos, por esas fotografías que, digamos, había un claro, tratamiento muy fotográfico, además claro, mucho uso de gris y el verde del piso, y bueno, sí. eh, ¿Y eso, ¿no? cómo se regula ese quitar, o sea, pasar del barroco al minimalismo y cómo de repente en otro lado aparece el barroco en toda su expresión, digamos, ¿no? Pues, digo Mm, barroco por denominarlo de una determinada manera, mm, porque a mí me llamó mucho la atención, más allá de la anécdota que después te voy a preguntar, el espacio del siglo de oro del peronismo, sí. ¿sí? Que es muy interesante, porque además es interesante la anécdota, que sería bueno que la cuentes en algún momento. Y bueno, y Mm. después los espacios de tus óperas, y el espacio de Hamlet, por ejemplo, es una belleza. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Bien, bravo. entonces, digamos, ¿cómo se explica esta austeridad de la muerte de un viajante con la casi, no digo fastuosidad, porque no es fastuoso, pero sí es bello, es lujoso, aunque austero, el espacio de Hamlet? A ver, en principio tengo que decir que el trabajo tanto con el escenógrafo como el iluminador, ¿Mm? con Jorge como con Gonzalo, es parte de la eficacia de los trabajos que yo hago, digamos. Ya, Y es porque hace muchísimos años que trabajamos juntos y es algo que claro, recomiendo siempre a todos los que quieren ser directores, que tengan su equipo de trabajo y que sea un claro, equipo de artistas, correcto. no un equipo no de mandaderos, digamos, donde el director le dice quiero tal cosa, sino un artista con el cual uno dialoga y que propone por sí mismo, que es lo suficientemente inteligente como para proponer. Eso a mí me parece muy importante. El director es el que además después tengo el contacto con los actores, pero en el principio, en la gestación, por ejemplo, está claro, yo, por ejemplo, cuando arrancamos con un proyecto, yo no es que sé más de la obra que ellos, no es que yo me siento Claro, en la reunión y digo, estuve claro, pensando esto, no, decimos, muchachos, claro, me acaban de ofrecer esto, vamos a hacer tal cosa, a claro, laburar, y a la reunión cada uno llega con lo que leyó, lo que no leyó, después, bueno,
yo sé, Hamlet, todo el mundo tenía una versión en su casa, después de la ópera Candide tuvimos que repartir versiones y tratar de ver cómo era, ¿no? Ujú. O de la ópera Tres Hermanas, tampoco teníamos mucha data, Claro. ¿no? Entonces, digo, eso para mí es un punto importante. Y además hay algo que yo creo que pasa en relación a mi relación con Jorge. Jorge es un escenógrafo conmigo y no es igual con los otros directores, porque ellos trabajan mucho con otras personas, como corresponde a gente muy profesional. Entonces, lo que Jorge hace cuando diseña espacios, sabiendo que yo voy a ser el director, él sabe que por mis concepciones de espacio y del cuerpo en el espacio, que lo que tiene que hacer es dejar lugar. ¿No? Porque él es alguien que también atravesó la formación en danza. Entonces, como yo tengo una formación en composición coreográfica, de alguna manera lo que me parece, y confiamos, es que el espacio se va a completar con los cuerpos. Claro. ¿No? Son los cuerpos los que van a terminar de armar el espacio. Si uno poluciona demasiado un lugar con chirimbolos, cositas, y para acá, y pone y decora, y para allá, hay un momento en que los cuerpos empiezan a repeler esto, digamos, ¿no? Digamos, un espacio escenográfico eficaz es aquel que permite un delicado equilibrio, que a pesar de que parezca muy quieto, esté en movimiento porque los cuerpos están en movimiento. Entonces, el castillo, el palacio, no castillo, el castillo-palacio, digamos, de Hamlet, es una estructura que tiene un nivel de movimiento, y no porque se mueva, hay una cosa, se mueve, es cierto, ahí está el fantasma que está en altura, hay una serie de cuestiones, pero en realidad son dos tonterías cualquier teatro grande las tiene, como poder colgar a una persona y un pistón que sube un poquito y baja, y después el resto de cosas son todas cosas que pueden estar en cualquier lado, unas puertas, y unas puertas laterales, y sin embargo, esa estructura operaba de una manera absolutamente dinámica, donde todos los lugares de Hamlet, que son muchos en los que se cuenta la historia, aparecían. Y entonces, y en realidad ahí estábamos respetando el patrón isabelino, sin poner un solo elemento isabelino. No, porque eso también es algo que yo rescato muchísimo de la versión nuestra de Hamlet. Porque no había gesto isabelino, mejor dicho, no había rasgo visual isabelino, sin embargo, el concepto de espacio único funcionaba como en el teatro isabelino, donde no hay escenografía. Exactamente. Porque es un invento posterior, digamos, la escenografía. Claro. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con eso. Digo, alguna vez siempre decimos, che, ¿cuándo haremos una obra así realista donde pongamos la canilla que sale agua y la heladera, ¿no? Y nunca, parece que a nadie se le ocurre que yo pueda hacer esas cosas, y parece que a nosotros tampoco se nos ocurre que podamos hacer muchas de esas cosas. Porque cuando hicimos inclusive un Gorky, que es como un paradigma del realismo y del naturalismo, también, como lo hicimos en el Teatro del Kafka, que era el teatro que yo regenteaba y que no tenía las posibilidades técnicas de construcción de una escenografía corpórea muy fuerte, Jorge ahí me desalentó, y la escenografía era un camino en el piso color bordó todo el fondo, que eso era carísimo. Y con ese espectáculo estuvimos en Chile, estuvimos en Santiago a 1000, ahora lo recuerdo, en el 2009. Y lo que más nos costó pasar en la frontera era ese fondo, que eran tiras larguísimas de color verde, amarillo, o sea, como gamas del verde, y nada más. Entonces, como era una obra donde los personajes entraban y salían de puertas, en vez de salir y entrar por puertas, corrían las cortinas. Entonces, corrían las cortinas, Entonces entraban esas cortinas, como no sé si allí en Chile existen los que llamamos cortinas de fiambrería, ¿no? Sí, algo parecido. ¿No? Que son esas tiras de hule, ¿no? Sí. Entonces había todo el fondo, eran cortinas de hule, entonces desaparecía esta idea. Entonces, si alguien entraba más a casa, venía de la cocina, y por si entraba más allá era de un cuarto. Pero allá a partir a los 10 minutos a nadie le importaba que no hubiera puerta, porque se entendía perfectamente cómo era el funcionamiento del sistema. Entonces, también es un nivel de la síntesis, ¿no? Claro.
le voy a dar paso al segundo video para así nosotros seguimos conversando. Adelante, Felipe, con el segundo video, por favor. Interesante porque también ahí surge algo que tú mencionabas, que es el concepto de estilización. Cómo ese espacio bueno, ahí estamos viendo algo de la muerte Eso de es un Muerte de un viajante. viajante, sí. Claro, con ese maravilloso actor. Sí, tuve la suerte de hacer 3 obras con él. Sí, sí. Iba a dejar una pregunta casi para el final, Dale, tranquilo. Para que comentara sobre la experiencia, porque son esas cosas que a uno le producen emoción. Te decía, lo de la estilización me llama un poco la atención, porque, digamos, en esa suerte de reducción de los espacios, también trabaja la estilización porque convierte algo en otra cosa. Sí, a ver, yo siempre fui un cultor muy... Sí, a ver, siempre es como una especie de chiste sobre mí mismo que yo me vuelvo japonés. ¿No? No, nunca fui a Japón, no creo que ya a esta altura del partido vaya, Claro. como están las cosas. Y que en realidad tiendo a pensar que es fantástico la posibilidad de hacer un círculo, ¿no? Con la mano alzada, ¿no? Y llegar al Claro, punto de la línea justa. Entonces, claro. a mí me parece que hay algo de eso, que es lo que tenía Escandinavia, digamos, una obra que transcurría en 4 lugares distintos, una sala de velatorio, una sala donde estaba el cajón, después una comisaría, después un campo, y sin Sí, embargo todo lo hacía mi cuerpo, ¿no? Pero no porque fuera exacto. yo, sino porque estaba todo creado sobre líneas planteadas con... Bueno, esa foto para lo que estamos viendo ahora, eso es The Globe, eso es cuando estuvimos Exactamente. en Londres, ¿no? Sí, sí. Haciendo, ese soy yo, porque además de dirigir, yo me llamé a trabajar, ese es Lautaro, Ahí está me la llamé a autor. como como actor porque dije, nadie me va a llamar a trabajar en The Globe, así que Ujú. mejor que me llame yo, porque no, gracias, me encantó estar ahí en ese escenario. Es hermoso ese teatro. No, tremendo, tremendo, ¿no? Sí, Como una grande, como un regalo de la vida, digo, es un sí. regalo que tuve así impresionante, poder trabajar en ese teatro, ¿no? Eso fue en el contexto de las Olimpiadas, ¿verdad? Claro, el 12, exactamente, que Claro. el The Globe decidió hacer un enorme proyecto de Salvo Enrique V y otra obra más Ujú, que se hacía en lenguaje de señas para, digo, el lenguaje de señas en inglés, digamos, sabes que claro. el lenguaje de señas no es universal, Ujú, entonces, que no me acuerdo qué obra era, el resto estaban hechas en diferentes idiomas del mundo, con lo cual ujú. era una enorme sesión por parte de los ingleses, tan imperialistas ellos, de su gran autor que se pudiera hacer en diferentes. Y estén atentos porque estaba dando vuelta la posibilidad que a partir de octubre las pasara por streaming, aquellas Claro, versiones de los años, no, claro. puede ser que suceda, digamos. Una, Sí. una pregunta que quería relacionar porque como me dediqué bastante a leer sobre la obra y sobre reportajes que te hicieron, me llamó un poco la atención algo que tiene que ver con la política, con teatro y política, ¿no? Cuando hablas acá de una sociedad que descarta al que no es exitoso, en definitiva, es el paisaje del capitalismo. Y después más adelante decís, los argentinos, que es la imposibilidad de abandonar las actitudes infantiles, la ilusión, el pensar, con esto me salvo, tiene que ver con lo infantil, y a nosotros nos falta pensamiento analítico crítico. Esto en el contexto de un reportaje que te hicieron en conjunto, a vos y Alfredo Alcón, por el estreno de La muerte de un viajante. Ah, mira. Wow. Por eso te quería como, porque digo, como es un tema que de repente nosotros no habíamos conversado, ¿cuál es tu relación con la política, si es que existe alguna? Porque yo creo que ahí sí o sí hay una reflexión desde la escena sobre el acontecer político, ¿no? A ver, mi relación con la política, digamos, yo considero que el teatro es la actividad política por excelencia, ¿no? Pero no por los temas que trata, sino por la relación con el espectador.
¿no? Esta cuestión de reactualizar la asamblea, donde los términos se modifican mutuamente, cosa que no pasa ni con el cine, ni con la novela, digamos, porque no tiene que ver con el tema. Hasta el peor de los espectáculos es un gesto político, organiza un gesto político que no tienen las otras artes. Lo tienen solamente las artes de la presencia, ¿no? Lo que llamamos las artes performáticas o escénicas, etc. La música también lo logra cuando es en vivo, la ópera, la danza, digo, todas artes donde ambos términos se transforman. Eso es pura política. Claro. Bueno, está muy bien. Por otra parte, en lo personal, yo vengo de un hogar que desde que yo nací en un hogar muy politizado, ¿no? Mis padres eran militantes comunistas y por mi casa, tanto mis hermanas y yo, y digamos, y los amigos eran, de momento pasaron todas las posibilidades de la izquierda argentina, estuvieron dando vuelta por mi casa. Claro. Y si bien yo después estuve afiliado desde muy jovencito al Partido Comunista, me fui, me volví chino, después, bueno, hice todo un proceso raro, nunca le saqué el cuerpo de alguna manera a algún tipo de militancia. Pero una cosa es ser militancia y otra cosa es ser pensamiento político. Yo creo que en la medida en que me fui dedicando mucho más profesionalmente, en el sentido del teatro, fui profundizando mucho más mi pensamiento político, que creo que es lo que a mí me permite dar con ciertas teclas, porque yo no pienso por lo que a mí me pasa, trato de pensar en un sentido abarcativo, pero no porque me haga el bueno y diga, ay, pienso en los otros. No, en el teatro es casi una obligación pensar en el otro, en los otros, porque el teatro si no va nadie. Entonces, para que se constituya lo teatral hay que sí o sí pensar en el otro. Y esto es puro pensamiento político. Lo que me pasó fue que, de hecho, empecé a tener como ciertas militancias gremiales, como ser partícipe de la Asociación de Teatros Independientes, y siempre trabajé en alguna organización estatal, nunca en los lugares principales, sino en los lugares más periféricos, etcétera, pero básicamente tengo un pensamiento político, digamos, eso, es lo que me organiza a mí en la cabeza, porque lo mamé muy pequeño. Para que tengas una idea, en mi casa se celebraba el aniversario de la Revolución Rusa, desde que yo nací, o sea, entonces mi padre iba hasta un barrio que vendían cosas rusas y polacas, y compraba una vodka especial para ese día. Él era polaco, entonces compraba una vodka especial, unos arenques, algunas cosas dulces, y ese día se festejaba con una bandera roja en el fondo, aún en plena alguna dictadura, se festejaba la Revolución Rusa, el 7 de noviembre, por ejemplo. Era una fecha histórica. Yo digo, a mí, mi pañal era un pañal rojo ya, digo. Y lo cual lo digo en este momento con mucho orgullo, sobre todo, si miran mi Twitter, van a encontrar una hoja en martillo, no porque esté a favor de las ideas del Partido Comunista Argentino, para nada, no sé ni siquiera qué están pensando, sino porque hay algo de la reacción derechista en Argentina que está asustada por la vuelta del comunismo. Entonces, están asustados por la vuelta del comunismo, bueno, vamos con el comunismo para adelante, digo. O en Alemania, claro. Es una ironía de tu parte, ¿no? Y además lo puse, mientras la gente siga pensando que está el comunismo, yo voy a dejar esta hoja de martillo, una muy linda, con rojas y amarillas, ¿no? Digo, estos son como anecdóticos, pero quiero decir, hay algo de la construcción concreta de pensar que cuando pienso en un teatro o pienso en una forma de un espectáculo, en realidad estoy pensando en términos políticos, no por las historias que traen las obras. No es que el esfuerzo a que comuniquen política. Para mí, por ejemplo, en el caso de Candide, la hice en el momento en que había una gran desaparición en Argentina, producto que no había, en la época de Macri era horrendo lo que pasaba. Sin embargo, esa obra que contiene una música de una vitalidad enorme, recomiendo que la busquen, la escuchen, porque se puede escuchar en Spotify o en YouTube, hay versiones maravillosas. Digo, le generaba tal grado de alegría a la gente, ¿no? Y que el mensaje político quedaba muy, muy al descubierto, quedaba muy en evidencia. Es decir, bueno, es como una obra que sale a estar en contra de este bajón horrible.
claro. ¿no? Y la alegría también es un derecho político, Sí, no es que hay que uno decir, ah, no, estoy profundo porque quito la alegría. No, a veces la alegría es lo que necesitamos. No es un claro, patrimonio solo del teatro comercial o superficial. A claro. veces ese teatro es el que hay que hacer para salir de una situación horrible como la que uno está viviendo, ¿no? Sí. Y ahora una pregunta, porque esta pregunta no es solo mía, sino que la conversamos con Daniela, que es la periodista encargada de comunicaciones de la sala, y ella me comentaba que te pidiera que habláramos de la cooperativa, el Kafka, porque me parece que si hay un gesto de militancia es ese. Mm. Es interesante lo que planteas, porque en realidad cuando nos hicimos cargo del teatro, el teatro tenía una organización, no me acuerdo, era Sociedad Civil Sin Fines de Lucro, y ¿Ya? yo decidí, digamos, con el acuerdo de mis compañeros de trabajo, transformar el teatro en una organización cooperativa, que solamente en Buenos Aires había una, que era el Teatro Pairó, Claro. prácticamente ese teatro donde yo había trabajado y donde después habría Ujú. de ir a trabajar. ¿Ya? Y tomamos ese modelo, es más, tomamos el modelo que ellos habían armado, que había armado Lovero en el 52, Claro. y sobre eso armamos nuestra cooperativa y empezamos a tener un funcionamiento cooperativo, que a mí me parece increíble porque al día de hoy sigue sin haber funcionamientos cooperativos. Eso para mí es un rasgo, y todos mis compañeros están totalmente de acuerdo con eso. En ese Ujú. sentido es como, bueno, de esos patrones de pensar la organización, digamos. Uno como director tiende a pensar organizaciones. Y a mí en la vida me pasa que tiendo a organizar cosas. Me agarra este Claro. ataque de muchachos por acá, agarremos por acá, organizamos así. A veces me equivoco, me sé todo mal. Pero digamos, en principio es un TOC que tengo, vamos a Claro, utilizar claro, una terminología contemporánea, ¿no? Me claro, explota así el cerebro y yo voy para ahí. claro. Te lleva el impulso. Claro, claro. Ya. Digamos, ¿por qué tener un teatro y tratar de que parezca una pequeña empresita? Digamos, una cooperativa es un lugar de mayor posibilidad de crecimiento para todos los miembros y Claro, además es más democrático en un sentido, ¿no? Todo el mundo se lleva algo. No, no, exacto. no es que hay un dueño, nada por el estilo. Si bien yo era propietario del lugar y bueno, cuando hubo que venderlo por motivos puramente privados, digamos, que nada tenían que ver Mm. con el agua del teatro, o en todo caso para poder tenerlo era una cantidad de plata que yo no tenía ni estaba dispuesto a endeudarme, digamos, estoy en una edad Claro. en la que me ofrecían un crédito para 25 años, y dije, yo no sé si voy a poder llegar al final de ese crédito, no me, discúlpenme, pero ya Claro. tengo mis años, ya, como dice, como cuando pasa, no sé, ya aporté para la campaña, discúlpenme, ya, mi aporte ya lo hice, que sigan otros, ¿no? Ya. Entonces, vamos a darle paso al otro video Bien. para que podamos seguir conversando. Felipe, adelante, por favor. Quería preguntarte eh, una cosa que leí, que es a raíz de una declaración tuya sobre el Rey Lear, Mm. relacionado con tus experiencias personales del momento. ¿Pensás que la dirección teatral es una forma de exorcizar nuestras situaciones personales? O sea, las obras que elegimos son las que hablan de lo que nos pasa en esos momentos en nuestra vida. Sí, sí, pero como todo exorcismo no es directo, ¿eh? Digo, yo creo Ya, que las obras más me sale la palabra en francés, bouleversant, ¿no? ujú, Que son así como más conmovedoras de alguna manera, ¿no? claro, O que claro, son más que atribuladas también, ¿no? Que se ujú, anda mucho día dentro de uno, son ujú, aquellas que están tocando también lo que a uno le pasa, ¿no? correcto. Algunas pueden ser más directas, como fue el caso de Escandinavia, donde claramente hay algo muy personal, pero hay Ujú, otras obras donde también está presente eso, ¿no? Lo que pasa sí, es que no es regular. Yo creo que si uno acepta que uno es diferentes personas a lo largo de su vida y mantiene más o menos la misma tarea, entonces a ujú, partir de ahí es probable que vaya elaborando cosas completamente diferentes, ¿no?
Correcto. Digo, yo no soy igual a cuando hice Troyanas en el 2005. Claro. Pasaron 15 años y yo Claro. miro las fotos que pasaron antes, ¿no? Me encantaría que Ujú. pasaran las de Hamlet. Digo, y yo miro y digo, ¿a quién se le ocurrió eso? Pero es raro, pero a la vez me parece que es interesante pensar que, eso es Così fan tutte en el Argentino de La Plata, es pensar que uno en realidad algo de ese sí mismo, digo, esa ópera que es una ópera del siglo XVIII, ambientada en los años 50, tiene que ver, si se quiere, con una especie de infancia mía. Pero Claro. no es tan así, no es que yo estoy haciendo biografía, ¿no? Exacto, exacto. No es un acto biográfico, aunque Exacto. todo lo que uno hace no deja de tener un corte biográfico. Sí. Te voy a pedir que, porque ya tenemos 41 minutos y Sí, vamos a con hacer como la última pregunta para abrir el juego a las preguntas. Esa es una foto que me encanta. Ahí haciendo ópera, me encanta. Ahí estábamos haciendo Candide. Uf. Te Y ahí pediría ese soy yo en el saludo, porque el saludo era con música, la orquesta seguía tocando. Y estos tres Qué hermanos, buena. donde hago Sí. ahí una especie de cita a Beckett, en esos tres cuerpos que están agarrados. Ya. Eso es Colón, Teatro Colón, azul, ¿no? Te iba a pedir para cerrar que comentaras una anécdota que a mí particularmente me pareció muy graciosa de cómo se te ocurrió hacer el siglo de oro del peronismo, porque uno piensa, ¿cuál es el siglo de oro del peronismo? Y eso, Bueno, me gustaría que lo comentaras porque era una anécdota digna de ser relatada. sí, mientras miramos las escenas de Hamlet, qué linda esa foto. Sí. La historia del siglo de oro tiene que ver con un encuentro, digamos, yo venía trabajando con un grupo de alumnos, exalumnos, que eran actores de mis trabajos, que trabajaban en mis trabajos, y estábamos por hacer un trabajo de doble, digamos, pensar en la relación entre la actuación heroica, que es algo que se viene perdiendo realmente en mi país, y el realismo y el naturalismo. Entonces empezamos a hacer unas investigaciones, a encontrarnos, a trabajar, y en un momento apareció la posibilidad de una idea que en realidad un artista visual había trabajado, que era la posibilidad que las mismas personas pasaran por las dos experiencias en el mismo espectáculo, ¿no? Entonces pasaran de la actuación heroica de una parte y cruzaran una puerta y se hubieran envueltos en la actuación realista. O sea, aumentar las dificultades de la actuación. O sea, porque si uno agarra una obra heroica, bueno, toda la obra está heroica, y una obra realista está todo realista. Acá había que hacer el cruce, pasar la puerta y, como Alicia, a través del espejo, cambiar completamente. Claro. Empecé con un trabajo que no sabía muy bien, agarré una obra de Calderón y finalmente apareció Casa con dos puertas malas de guardar, y apareció esta cuestión de una cosa política, muy concretamente. Estábamos en medio del trabajo cuando llegó el 2001 y hubo un diputado que en el Congreso le dijo a otro que era un gorila. Gorila es una expresión que se utiliza en la Argentina para decir que alguien es reaccionario, no es peronista, etc. A mí me llamó tanto la atención en ese momento. Ahora se volvió a usar muchísimo esa expresión, pero en aquel momento no se usaba. Entonces, eso me disparó y dije, hay que hablar del peronismo de los años 50, porque si ese señor hoy le dice gorila, quiere decir que eso todavía está vivo. Y a partir de ahí hizo ese espectáculo que tenía una característica. Gracias a ese espectáculo yo llegué al Kafka, digo, porque ya un lugar donde los actores pudieran correr de un escenario al otro, donde hubiera posibilidad que los dos lugares no se contaminaran con el tema del espacio y del sonido, etcétera, etcétera. Pero el espectáculo era tan intenso en una parte que fue la que escribimos con Marcelo Bertuccio. Por otro lado estaba la obra de Calderón, pero por otro lado estaba esta obra que tematizaba el peronismo de los años 50, y donde estaba muy, muy puesta en acto lo que hoy llamamos la grieta en la Argentina, esta división tremenda entre unos y otros. Como todo el tiempo uno escucha acá, no sé si en Chile tienen esta misma cosa, ellos y nosotros.
No. Escucha a los nos de falta derecha mucho. decir, no escuchan a los de derecha decir mucho, nosotros no somos como ellos. Y yo cuando escucho esto, tengo la sensación de que el fascismo volvió otra vez. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Entonces, este espectáculo nosotros lo estrenamos en 2004, lo hicimos solo un año, porque un espectáculo muy complejo, muy difícil, casi intransportable, bueno, un montón de cosas, pero fue un año, gracias a ese espectáculo yo me gané casi todos los premios de esa temporada, pero ahora, a raíz de esta cuestión de la grieta, me decían, tenés que responder, y yo, no, perdón, eso sería oportunismo. Digo, yo ya lo hice. Claro. Si no lo escuchaste en aquel momento, yo ya hablé de este problema. A mí el problema del enfrentamiento entre argentinos, para mí ya fue tema, en el momento en que no parecía tema. Claro. Pero en ese grito de usted es un gorila, yo escuché algo, ¿no? De la sociedad que estaba clamando y le faltó muy poco. Pasó, y a los 6, 7 años estábamos en medio de la lucha de la grieta y nosotros y ustedes, ¿no? Claro. Me parece un horror. Compañero, vamos a pasar, si es que usted no quiere agregar algo, vamos a pasar a las preguntas, yo estoy porque tengo una primera pregunta que dice: quisiera saber la opinión de Rubén sobre los intentos de hacer teatro por Zoom. Ay. A ver, lo que se hace es un reto, uno hace lo que... A ver, vamos a plantear algo. Uno en estas circunstancias hace lo que puede. ¿Estamos claros? Digo, después uno trata de pensarlo en términos teóricos, pero en realidad todo lo que uno haga y que no maltrate a nadie está bien. Por lo tanto, no quiero hacer un juicio de valor respecto de eso. Después reflexiono y digo, esta situación, si ahora nos pusiéramos a actuar o viniera alguien acá a actuar, ya la humanidad la conoce, que es el teleteatro, perdón, ¿no? Solo que ahora lo hacemos con las computadoras, con los teléfonos, pero es algo que es un dispositivo que de alguna manera uno lo conoce. Entonces, me parece que para poder entender cómo es el teatro por Zoom o lo que fuere, esto se llama televisión en vivo de los años 50, 60. Claro. Pero que uno además lo hace desde su casa y sin la fastuosidad de lo que puede ser un canal de televisión. Pero ya existió, digamos, no es algo que surge nuevo. Lo que es nuevo es esta tecnología, no el concepto. Claro, claro. Y esto a mí me parece importante. Yo ahora me podría dar vueltas, ser así como Houdini, me cambio y empiezo con un cacho de Escandinavia. Gracias por venir, gracias. A todos, en serio, gracias, ya pasó. Y me pongo a actuar. Entonces, delante ustedes me escuchan y estaríamos en una transmisión por Zoom, ¿no? Y por ahí podría acondicionar este cuarto en el que estoy y que pareciera otra cosa. Eso se llamó históricamente teleteatro en vivo, tele en vivo. Sí. Entonces, a mí me parece que es importante, si hay que profundizar esto, porque no nos queda otra, estudiar aquellas experiencias, que no fueron, no son desechables, y no es que ahora estemos inventando algo nuevo. Esto ya existió, aprendamos del pasado. Claro. Así, a mí me parece bien, a mí no, insisto con lo que dije antes, no, que opino que está bien, lo que pasa es que me parece que hay que entender que se pueden hacer un montón de cosas con la tecnología, y creo que la tecnología que tenemos ahora, digamos, cada uno de nosotros tenemos una tecnología superior a la que podía tener un canal de televisión de hace 50 años. Claro, claro. Porque mi teléfono agarra más cosas que lo que era una cámara, que la que agarraban las cámaras, esas enormes que tenían 3 lentes, que tenían que cambiar. Sí. Mi teléfono hace más cosas raras que esa cámara. Claro. Y el teléfono de ustedes también, ¿no? La segunda pregunta que tengo de Jenny dice: si el espacio escénico lo completan los cuerpos o el cuerpo de un actor o actriz, ¿le exiges algo particular a esos cuerpos? A ver, primero vamos a aclarar un malentendido, y si quieren hablar conmigo, este malentendido debe ser aclarado. El espacio escénico, y si leen mi libro se van a dar cuenta, no es el escenario. Para mí el espacio escénico es la relación entre el escenario y la zona del espectador.
Para mí ese es el espacio escénico. Y yo formulo cualquier concepción alrededor del espacio escénico de esa manera. Porque el que le da sentido al cuerpo y el que logra decodificar es la colocación física del espectador. Los lugares no son idénticos, ¿no? Yo, recordando la sala que ustedes tienen allí, una sala que tiene una grada bien alta, bien pronunciada, si no recuerdo mal. Bueno, no es lo mismo ver desde el final de la grada arriba o verla a nivel del mismo lugar del actor. Entonces, eso es lo que arma la totalidad del espacio escénico. Dicho y aclarado esto, por supuesto, esa relación de cuerpo, pero un cuerpo de un actor o de una actriz hace sentido en relación al otro cuerpo que está allí. Nunca este cuerpo hace sentido por sí mismo, en relación al espacio, porque siempre hay un punto de vista, o un punto de escucha, como quieran, pero siempre hay algo que tiene que ver con eso. Cuando un cuerpo está en el espacio, en el campo representacional, no estoy hablando cuando uno está en la casa de uno, o está en un parque, o en una manifestación, no importa dónde sea. No, cuando uno está en un objeto artístico, como es una obra de teatro, una ópera, un ballet, etc., ese cuerpo tiene sentido en relación a la totalidad, porque hay otros que lo están percibiendo. Entonces, hay un cuerpo, es pequeño, es grande, es lento, es rápido en relación al espacio en el que está, no por sí mismo. El teatro es el reino de lo relativo. Las cosas nunca son en teatro absolutas. Espero que esté contestado. Sí. No sé si habrá alguna otra pregunta o alguien quiere hacer una pregunta. Si no, yo tengo una última porque quiero que él me cuente una anécdota sobre una de sus obras. Bien. Que a mí me pareció muy interesante porque fue engañar al espectador. Y quiero ver si es en esa obra o no. Pregunta. ¿Fue en Decadencia donde vos le hiciste trabajar tanto a Ingrid como a Horacio el gesto de tomar pero no tomaban y que la gente después te decía que ellos habían tomado todo el tiempo? Sí. Ya. Sí. Viste que porque la recordaba como algo muy interesante y además como un gesto, casi como una picardía, digamos, de un Sí, en juego realidad fue a resolver una cuestión, digamos, en una obra en la que precisamente, digamos, hasta casi una indicación del autor, digamos, esta cosa de mimar, no recordaba eso. trabajar con objetos, claro, porque en realidad la obra son escenas y escenas y escenas, entonces, en la medida en que se van acumulando, si uno tuviera que poner una escenografía, una utilería para todas esas cosas, las cosas se empezaban a molestar, está claro, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, entonces empezamos a generar un tipo de movimiento, no exactamente como de mimo, digamos, no en el sentido de la precisión del mimo, porque después el mimo tiene que colocar en un lugar, que era armar el cigarrillo y de pronto se diluía. Entonces, cuando ella decía fuego, ¿me das? Él le prendía y después desaparecía, ella no se quedaba haciendo que fumaba. Digo, era el momento del cigarrillo. Y así todo, en un momento comían esto y comían aquello. Y por algún sortilegio extraño la gente veía cigarrillos, bebida, vasos, comida. Y yo decía, no puedo creer el maravilloso mundo del teatro, ¿no? Digo, como esta cuestión de cómo con algo tan simple, pero que estaba muy bien hecho por los actores, ¿no? Se lograba dar, precisamente porque no iba en contra de la estructura de la obra. No, yo eso es algo que he descubierto como director. En el momento en que digamos, en general yo no soy un director caprichoso, pero como en general uno pesca muy rápidamente el director o directora caprichosa que mete algo porque se le ocurrió, pero que no tiene nada que ver con la obra. Con el material, digo, porque puede ser una obra, no obra, lo que fuere, pero el material que tiene entre manos. Entonces se nota demasiado, ¿no? Digamos, y a veces este error yo en general responsabilizo a mis colegas, porque se supone que mis colegas son los responsables finales. No siempre es así, pero de alguna manera, de darse cuenta o no darse cuenta de cómo son las cosas. Hace poco transmitían a raíz de
de la cuarentena en los países, el National Theatre de London proyectaba una versión del Tranvía llamado Deseo con una actriz que todo el tiempo, que es una actriz que en realidad ella es norteamericana, pero se crió en Inglaterra, entonces es como en su página de Wikipedia se promociona, para decirlo de alguna manera, como una actriz bilingüe, exactamente bilingüe, que puede hablar tanto americano como inglés. Ahora, todo el tiempo se nota que hace eso. Ella cuando actúa en The Fall o en una que se llama Sex Education y todo eso, se nota todo el tiempo que ella es una nowhere land actress, es una actriz de ningún lugar. Por ejemplo, acá trabaja con un grupo de actores ingleses y ella hace una sureña, ¿no? Hace una Blanche Dubois, que es la sureña, que es de chiste. Claro. Porque todo el tiempo está haciendo la sureña, no sé cómo lo hace, ¿no? Digo, pero se nota mucho, digo, ¿no te das cuenta que los demás, está bien, hablan en esa forma que escribió Tennessee Williams, que es ese inglés del sur de los Estados Unidos, pero no lo están exagerando, porque son ingleses, no tienen necesidad. Ella, dice, no, y el director es el que se equivocó ahí. Es insoportable, si uno mira 10 minutos y dice, cállate. que le internan rápido a Blanche Dubois, ¿no? Porque así ya está. No, porque por lo que pasa, que en vez de estar contando la obra, está contando como ella pronuncia bien el sureño. Claro. Claro. Y ahí hay unas preguntas, vi pasar una pregunta que me parece interesante. Hay dos preguntas. Una que tiene que ver con lo emotivo. Dice José Alejandro Arce, dice, mi hija se llama Ariadna. Su nombre se debió a dos supuestos, la obra Ariadna de Naxos, donde surge, qué tipo de espacio tiene, cuántos personajes tenía, de qué se trata, de qué se trataba. Esa es la pregunta. Una pregunta homenaje. No, bueno, es muy largo, eso es para una cosa larga. Ariadna de Naxos es una ópera muy divertida de Strauss, que tiene una primera parte muy buena, que es dos compañías, una seria y una cómica, se ven llamados por un señor muy rico, y que cada uno tiene que hacer a su tiempo su obra, ¿no? Pero resulta que como no hay tiempo, tienen que hacerlas conjuntamente. Esto produce el escándalo de todo. Y la segunda parte de esa ópera es Ariadna en Naxos, toda la cuestión de Ariadna con Teseo y las cuestiones que eso están contados en la Eneida, y de alguna manera intervenidos por los personajes de la comedia del arte. Entonces, esa especie de ni una cosa ni la otra, y eso arma una obra absolutamente deliciosa y maravillosa que me encantó dirigir en su momento. Y vimos algunas fotos de Ariadna. Sí, vimos algunas fotos de Ariadna. Qué suerte tener una hija llamada Ariadna, porque divino el nombre. Y la otra pregunta es de Felipe, que es el técnico, uno de los técnicos de la sala. Dice, ¿cómo se ve la vuelta a las tablas o al teatro con este tema de la pandemia en Argentina? No, a ver, hay mucha confusión. En principio pensemos que en realidad en el mundo hay mucha confusión. En algunos lugares europeos que están como creen, digamos, están aterrorizados pensando, ojalá que no nos toque de vuelta rápido, y que están haciendo algún tipo de protocolos, y las cosas que uno ve son bastante feas, esta cuestión de casi escenificar la distancia, ¿no? No solamente el espectador, sino sobre los escenarios. Recomiendo que traten de buscar unas fotos de la última Traviata que se hizo en el Teatro Real, donde se mostraba mucho el dispositivo de la distancia, ¿no? Yo creo que es un problema. Sobre eso me parece que podemos dedicarle unos par de minutos, que es, en principio, digamos, todos sabemos que este tema de la salida de la pandemia, una vacuna podrá hacer, no vamos a volver igual, porque el capitalismo está destruido, pero que a nuestras prácticas podamos volver, vamos a llamarlo de esa manera. ¿No? A la normalidad, olvidémonos, pero sí a nuestras prácticas, que al teatro vaya la gente, que uno se pueda dar una escena, un beso, un abrazo, dar la mano, esas cosas, porque hay una vacuna que a uno lo protege. Sin embargo, a mí me parece que por el momento la confusión es que me parece que como nosotros estamos a la cola de las actividades, no somos esenciales, no somos personal médico, no nos dedicamos a la alimentación, a la seguridad, una cantidad de cuestiones, somos nosotros mismos los que debemos tratar de pensar. Y en la desesperación, alguna gente, en términos del económico, piensa que digamos, yo creo que es un momento para volver a visitar lugares enormes, y en esos lugares enormes ocupar pequeños lugares, digamos.
¿no? Y que pocas personas estén en Buena lugares idea. enormes. Claro. Entonces, si hay una gran cancha de básquet en la ciudad, que en esa ciudad pueden entrar solo 50 personas y actúen los actores en una cosa más o menos repartida y con cuidado, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero pensando espectáculos a nuevos, no tratando de adaptar los que uno tiene. Claro. Salvo que haga Escandinavia, que estoy yo solo en el escenario y no tengo que tocar a nadie. Ni nadie me da nada, ni yo le doy nada a nadie. Con lo cual puedo hacerlo perfectamente como cuando lo hacía, cuando lo estrené. Pero sacando eso, digamos, un monólogo que no depende de nadie, ni que venga un sonidista a dar un micrófono, nada, ¿no? Sacando eso, que como si hubiera sido hecho para una pandemia, lo cierto es que creo que hay que pensar en que está bueno poner adelante los protocolos, pero tratar de entender que lo que empezamos a necesitar es que haya mucho aire, que las pequeñas salas, esas cosas reducidas y todo eso, hoy por hoy no son saludables. Entonces, o esperamos y nos dedicamos este tiempo a estudiar cosas, lo cual está fenómeno, o si queremos hacer teatro, demandemos a nuestras autoridades locales, mientras nos lo permitan, esos espacios que esas autoridades no utilizan y que pueden ser utilizados para crear algún tipo de espectáculo y confiar, sin hacer locuras, en ese público, si se quiere, militante, que estaría dispuesto a hacer la experiencia, no pasar, no tener riesgo, sin riesgo, pero hacer la experiencia de ayudar a que el teatro de alguna manera vuelva. ¿Por qué? Porque hoy el problema no lo tenemos solamente nosotros como artistas, lo tienen también los espectadores que no tienen ninguna gana de estar adentro. Lo más probable es que si uno abriera las canchas de fútbol, la gente se tiraría como loca y no le importaría nada. Pero esto no le pasa al teatro, la gente no va al teatro como loca. La gente le cuesta cada vez más ir al teatro. Entonces uno tiene que tratar de cuidar, así como la veníamos cuidando hasta ahora, hay que seguir cuidando a los espectadores. Pero, propongámosle espacios, entendamos que tenemos que no pensar solamente en lo que nos pasa a nosotros como artistas, sino a que completen nuestra obra, digamos, ¿no? Eso es pensar en términos políticos. Para mí es como algo del momento que estoy pensando. No lo estoy pudiendo llevar mucho a cabo, porque aquí está prohibida cualquier tipo de actividad desde el punto de vista teatral. No se puede, no están permitidas. Veremos qué pasa en un mes, 2 meses. Es una historia que se va contando de a poco. Para tener un pensamiento apocalíptico respecto al teatro, esas cosas que se dicen, teatro pospandémico, el fin del teatro, el teatro hay que arreglar. No habían pasado 15 días y ya alguien estaba haciendo un paper que decía que había que inventar todo nuevo. Yo decía, madera, digo, no, digo, en la guerra se pasaron 7 años, bombardeaban los teatros y la gente esperó que dejara de caer la última bomba, agarró, salió y empezó a hacer teatro, quiero decir. Claro. No es tan mecánico, por ahí el teatro sigue siendo igual, quiero decir, cuando digo que es igual, la estructura fundamental del teatro es actores por un lado, cantantes, bailarines por un lado, y espectadores por el otro, eso define cualquier situación teatral. El resto son matices. Son pequeñas diferencias. Sí, claro. Ya, hemos pasado 1 hora conversando y podríamos pasar otras 2 horas más sin ningún inconveniente, pero esto tiene un tiempo y una forma, así que a mí solamente me resta agradecerte por este tiempo y por tu sabiduría, inteligencia, talento. Y bueno, ya en algún momento nos volveremos a encontrar, ¿sí? Pero gracias por este espacio y por este tiempo, Rubén. No, muchas gracias, Marcelo, por esta invitación que para mí es muy enriquecedora, muy importante, de verdad. Gracias a los que ponen ahí saludos y gestitos y cosas. Son los nuevos gestos, los emoticones como forma de expresión, ¿no? Lo viene ahí, parece carta cuti. Ahora le doy el paso a Gabriela porque ella le va a dar el cierre a este trabajo. Muchas gracias nuevamente, amigo. Gracias, Marcelo. Adelante, Gabriela. Hola.
Gracias. Oye, sumarme a los agradecimientos que entrega Marcelo, Rubén, fue una tremenda experiencia, un viaje por el tiempo, tu humor también, muchas gracias, y me quedo como con tu palabra de los públicos militantes, me encantó. Bueno, Te la voy a robar. no robo, es experiencia de la humanidad. Muchas gracias. Darte las Por gracias a favor. ti, bueno, darle las gracias a todos quienes nos acompañaron en este conversatorio de nuestro ciclo Sigamos Conectados. Contarles que esto no termina, el próximo lunes están todos y todas invitados a un nuevo conversatorio denominado Creando en Escena, de la formación teatral universitaria al proceso creativo permanente. Tendremos un panel de docentes de la carrera que nos explicarán parte también de su desarrollo, su formación teatral en relación a lo creativo. Junto con eso, para que tú también sepas, Rubén, nosotros también tenemos un ciclo de teatro a distancia, y este viernes 24 a las 21 horas, es el turno de Mentes Salvajes, dirigidas por el destacado director chileno Víctor Carrasco. Esta es una función colaborativa entre la Sala UPLA y GAM. Entonces todos y todas las que quieran participar de esta obra, que es gratuita, nos tienes que escribir para hacer una reserva a salateatroupla.cl. Nos escribe su correo, su nombre, y nosotros luego le vamos a mandar directamente desde GAM el link para que puedan ver esta tremenda experiencia Zoom este viernes 24 a las 21 horas. Bueno, volver a recordarle a todos que esto es una producción del Departamento de Artes Escénicas, ¿cierto? La carrera de teatro, la Sala UPLA y la revista de Arte Escena. Nada más que despedirme y agradecer. Muy buenas noches Rubén, sé que ya es mucho más tarde que acá. No, una hora, apenas una hora, así que ya nos vamos a comer. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias por tu conversación, fue muy entretenido este conversatorio, así que nada, nos vemos, adiós a todos y a todas.